Antes de iniciar la conferencia, quiero hacer un examen rápido de investigación de operaciones. El día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Joel Antonio Trejo Sánchez. Él es doctor en Ciencias de la Comunicación, es maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica del CINVESTAP, licenciado en Ciencias de la Computación por la UADY. El doctor Joel cuenta con experiencia docente a nivel licenciatura y maestría. Sus líneas de investigación se centran en el diseño de algoritmos para problemas de optimización combinatoria, algoritmia distribuida y algoritmia paralela. Durante la presentación, si ustedes tienen la necesidad de hacer alguna pregunta, y se puede hacer. De todas maneras, al final de la conferencia, el doctor va a dar un espacio para las preguntas. ¿De acuerdo? Bienvenidos y recibamos con un aplauso al doctor Joel. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias al comité organizador por la invitación. Y bien, pues como mencionaron hace un momento, yo trabajo en el área de optimización y vamos a ver cómo se relaciona esta área justamente con problemas en la vida real, como un problema de prevención de peleas en un bar. Pues si quieres pasa, antes de iniciar les voy a mostrar un poquito el CIMAT, que es donde yo estoy, aquí en Mérida. Yo sé que algunos de ustedes y algunas de ustedes van a ir, creo que la siguiente semana, y van a visitarnos, pero bueno, aquí está un poquito en imágenes. Puedes pasar a la siguiente. Un poquito de los salones, aquí están un poco las oficinas, que pasa a la siguiente. Tenemos igual una sala de juntas. Ahí en ese espacio es muy curioso, tenemos donde podemos, es como un lugar en común, como una salita donde a veces nos sentamos a discutir problemas igual. Y es un ambiente muy padre, ¿no? Tenemos nuestro auditorio y ahorita tenemos nada más estudiantes de posgrado, pero igual hay algunos estudiantes de licenciatura que están haciendo tesis o modelo dual que también tienen la oportunidad de estar con nosotros, ¿ok? Pero bueno, ya entrando a lo que nos atañe, que es el problema que vamos a hablar, les voy a platicar acerca del problema de prevención de peleas en un bar. Yo creo que todos nosotros, cuando escuchamos este título, como que nos imaginamos varias cosas, ¿no? De hecho, yo cuando lo presenté, a mis colegas que iba a presentar esto, pues varios dijeron, ¿qué va a utilizar? ¿Inteligencia artificial? ¿Vas a predecir? Y no, como les dije, yo trabajo con optimización combinatoria. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a analizar el problema. En optimización combinatoria te dan un problema y tú lo tienes que analizar y tienes que plantear la mejor solución. Y justamente el objetivo de la charla de hoy es cómo, dado un problema que en este caso, por ejemplo, de la pelea en un bar, lo podemos mapear a un problema de optimización, ¿sale? Entonces vamos a empezar a definir el problema de manera informal. Posteriormente ya les voy a dar la definición formal del problema. Imagínense que hay, digamos, una persona quiere hacer un bar, una discoteca, un lugar de convivencia en un pueblo, ¿no? O en una colonia, podemos llevarlo al contexto, y quiere invitar a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? ¿Sí? Supongamos que llega a un pueblo más o menos mediano y hay cerca de 1000 personas, pero quiere evitar que haya algún conflicto, alguna pelea, ¿no? ¿Sí? Entonces sabe que después de ciertas copas, pasa a la siguiente, por favor, puede haber conflicto entre algunas personas, por cualquier motivo, ¿sí? A lo mejor le cuentan, oye, ¿sabes qué? Esta persona no se lleva con ella por unos terrenos o por cualquier cosa, ¿no? Usted sabe que hay algún conflicto que después de cierto tiempo, pasa a la siguiente, por favor, cuando ya empiezan a haber algunas copas, pueden ponerse a discutir y eso puede generar una pelea, ¿no? Y para un lugar que está iniciando, pues justamente se quiere evitar que haya este tipo de conflictos, ¿no? Porque eso podría llevar a una situación en donde ya no tenga éxito en siguientes ediciones. Ahora bien, bueno, si quieres regresa, yo te hago así para. Entonces, si quieren, ¿cómo lo podemos modelar ese problema? Primero tenemos que saber qué entradas tenemos para el problema, ¿no? Ahora sí, puedes pasar al siguiente, por favor.
Sí, tenemos una lista de todos los posibles invitados, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la lista de los posibles invitados, también podemos tener una lista de los posibles, ahora sí la siguiente, de los posibles conflictos que pueda haber. Y con base a esa información, el dueño del bar decide invitar a alguien o no invitar a una persona, ¿no? Ahí vemos los conflictos. Ahora bien, ¿cómo resolvemos este problema? El dueño del bar no quiere que haya ningún conflicto, ¿sí? Pero quiere invitar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces él contrata a un ingeniero, ¿no? Recién egresado, y dice, oye, a mí me interesa que no haya conflictos, ¿cómo lo resuelvo? Ustedes como ingenieros, ¿cómo creen que podrían resolver esto con la información que tienen? Tienen una lista de conflictos, tienen una lista de personas que pueden haber y les contratan, mira, yo necesito que tú me garantices que no va a haber conflictos y esta es la información que tienes. ¿Cómo se les ocurre que puedan resolverlo? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Hay algunas áreas que a lo mejor alguien diría, ahorita hay una tendencia muy clara, una tendencia que sí es muy importante, hay un boom de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, pero no todo se resuelve con esto, eso se resuelve con la optimización, ¿sí? Entonces una manera de resolverlo, si quieres la siguiente, es utilizando un área que existe desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII, que se llama, teoría de grafos, ¿ok? Entonces, justamente en mi curso que estoy dando con mis estudiantes, una de los temas que estoy viendo y que llegué a ver es muy por encimita, es el de teoría de grafos, pero tiene muchas aplicaciones, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Y una de estas aplicaciones es justamente resolver problemas de optimización como este problema. En este caso, podemos modelar el problema como un problema de grafos, ¿sí? Entonces, tenemos un problema de grafos y vamos a ver que tenemos a las posibles personas, a todas las posibles personas que pueden ir. Aquí solo les estoy poniendo un ejemplito, un ejemplo de juguete le llamamos en computación, por ejemplo. Nada más para ilustrar el concepto. Tenemos un conjunto de personas que pueden ir y tenemos conflictos, y los conflictos los modelamos a través de aristas no dirigidas. Suponemos que si hay un conflicto entre Alice y Bob, por ejemplo, también hay un conflicto entre Bob y Alice, ¿sí? O sea, no es una dirección unidireccional, sino es en ambas direcciones, ¿ok? Entonces, podemos modelarlo como un problema de grafos. Ahora sí el problema lo reducimos tenemos un conjunto de personas a las cuales queremos invitar y tenemos un conjunto de conflictos. Ahora sí, ¿cómo puedo invitar la mayor cantidad de personas posibles? ¿Sí? Ok, bueno, ya llegué hasta este punto, todavía no, ya digamos, ya pude modelar el problema como un problema de grafos o como un problema de gráficas, ¿no? Podemos seguir a la siguiente, ¿sí? Entonces, lo que pretendo en esta charla, la motivación, vamos a resolver este problema o vamos a ver cómo resolver este problema, pero la motivación principal es que conozcamos alguna manera de resolverlo. Y también les voy a dejar ver un poquito el área en la que yo trabajo en el CIMAD, ¿no? En mi línea de investigación, ¿sí? Entonces les voy a hablar acerca de un breve recorrido por los problemas de optimización. Si yo les pregunto qué es un problema de optimización, muy probablemente varias personas me van a dar diferentes definiciones. Yo les voy a hablar del problema de optimización desde el punto de vista de la optimización discreta o de la optimización combinatoria, ¿sí? ¿Qué es un problema de optimización? Entonces, al final de la charla ustedes van a saber qué es un problema de optimización. Además, les voy a plantear el problema de manera formal, el problema de la prevención de peleas en un bar, y vamos a ver cómo lo podemos resolver utilizando dos herramientas que se están utilizando mucho hoy en día, ¿no? Que son los algoritmos parametrizados y los algoritmos de aproximación. Vamos a ver cómo resolverlo y vamos a ver que el problema que parece muy sencillo de evitar peleas en un bar, no lo es tanto. Nos vamos a dar cuenta en este momento. Pero bueno, antes de iniciar voy a explicarles un poco acerca de los problemas de optimización. La siguiente, por favor. ¿Qué es un problema de optimización? Probablemente algunos y algunas de ustedes han escuchado acerca de los problemas NP completos. ¿Han escuchado acerca de los problemas NP completos, NP duros? ¿Qué es un problema NP? Bueno, voy a dar un breve recordatorio, ¿verdad? Dentro de los problemas computacionales, es decir, problemas que podemos resolver con una computadora, existen varias clases de problemas, pero podemos englobarlos principalmente como problemas NP, ¿sí?
¿Qué es un problema NP? Bueno, antes de decir que es un problema NP, voy a decir que es un problema P. Un problema que pertenece a la clase P es un problema para el cual existe un algoritmo que lo puede solucionar en tiempo polinomial. ¿Qué quiere decir esto de solucionarlo en tiempo polinomial? Quiere decir que yo soy capaz de agarrar una computadora, programarlo y en un tiempo razonablemente factible me va a dar una solución. Por ejemplo, ordenar una lista de números, ¿sí? Ordenar una base de datos, hacer una consulta en una base de datos. Son problemas dentro de la clase NP, perdón, dentro de la clase P, ¿de acuerdo? También son de la clase NP y ahorita les voy a decir por qué. Y dentro de la clase NP, ¿qué son problemas que están en la clase NP? NP no significa, les voy a decir que no significa no polinomial, no quiere decir que no sea polinomial, ¿sí? Lo que quiere decir NP quiere decir que es posible definir un certificado es una instancia del problema, una solución del problema, que me garantice y que me muestre que la solución que me está arrojando tu problema es válida. Ahorita voy a explicarles un poquito más de eso, ¿no? Eso es lo que quiere decir la clase NP. Entonces, todos los problemas que están en P, yo puedo generar un algoritmo que me ordene una lista de números, también son problemas que están en NP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo validar que efectivamente el algoritmo que te di, la salida que me arrojó, es una lista ordenada. ¿De acuerdo? Entonces también está en NP. Pero vemos otra clasecita por acá, de color rojo, que son los problemas que están en NPC, que es NP completo. Y yo sé que todos los problemas, si quieres todavía no le pases, ¿no? Yo te voy a avisar. Son la lista de problemas que no son de la clase NP, pero son de la clase NP completo y ahorita vamos a ver. Entonces, una pregunta que surge, ¿será que N es igual a NP? Bueno, existe una relación. Todos los problemas que están en P, ya dijimos que también son problemas que están en NP. Entonces, una parte de la relación ya la encontramos. Es decir, todo el conjunto de problemas que pertenecen a la clase P también pertenecen a la clase NP, ¿sí? Pero la pregunta inversa, es decir, ¿será que todo problema que esté en NP completo, o sea, que no sea polinomial, por ejemplo, todo problema que está en NP también será parte de P? Y esa parte de la relación no se ha logrado demostrar. Y por eso tenemos esa pregunta ahora sí, que es una de las preguntas del milenio. Si ustedes ponen en internet preguntas del milenio o Millennium Prize, ¿sí?, van a encontrar una serie de problemas. Hasta ahorita hay 7 problemas, ya resolvieron, el último lo resolvieron hace 10 años más o menos, la sucesión de Riemann, ¿sí? Es una serie de problemas matemáticos para los cuales están abiertos y hasta el día de hoy no se ha logrado solucionar. Y uno de esos problemas es justamente la relación de P con NP. Si a lo mejor a alguien de aquí le interesa este tema, eventualmente cuando empiece a estudiar un poco más podría llegar a resolver este problema y se gana el premio que consiste en $1.000.000. ¿Ok? A la siguiente. Pero bueno, ejemplos de la clase P, de problemas de la clase P, son por ejemplo ordenar una lista de números, como les dije, encontrar la ruta más corta, la multiplicación de matrices, encontrar un árbol de expansión mínima, ¿sí? Son problemas que podemos resolver en tiempo polinomial y como lo podemos resolver una vez que tenemos la solución del problema, también podemos validar, o lo voy a decir de forma formal, es encontrar un certificado que valide este problema. Eso quiere decir que es NP, ¿ok? Pero también esos problemas, los problemas NP los podemos clasificar en 2 clases. Problemas de decisión y problemas de optimización. Y como les dije en la charla, vamos a hablar acerca de problemas de optimización y vamos a ver por qué el problema de la prevención de peleas en un bar es un problema de optimización. ¿Qué es un problema de decisión? Muy sencillo. Pasa a la siguiente, por favor. Un problema de decisión es un problema que me están pidiendo solucionar para el cual la salida de ese problema es simplemente una de 2, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, en esta figurita yo tengo una gráfica, un grafo, ¿sí? Le decimos gráfica a veces en matemáticas, ¿sí? Tenemos una gráfica con un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, y me está preguntando si es posible hacer un recorrido por esta gráfica de forma tal que pase exactamente una vez por cada una de las aristas o de las líneas que están en esa gráfica.
A lo mejor ustedes se acuerdan del jueguito que hacían cuando eran niños, ¿no? Les daban una figurita y le decían, repinta las líneas pasando únicamente una vez por cada una de las líneas, ¿sí? Y se dan cuenta, esta gráfica sí se puede solucionar, ¿no? Ese camino que se va a obtener se conoce como un ciclo euleriano. Debido a un matemático se conoció como Euler, ¿sí? Pues a lo mejor ustedes recuerdan un poquito la historia de los puentes de Koenigsberg, donde le tenían un conjunto de puentes y le pedían recorrer todos los puentes una vez únicamente, ¿no? De ahí surge toda la teoría de gráficas. Y bueno, lo podemos ver como un problema de decisión porque me dan la instancia del problema y me preguntan si es posible recorrer todas las aristas únicamente una vez. ¿Y qué creen? ¿Será posible o no? Sí es posible, ¿verdad? ¿Por qué es posible? Bueno, no es una clase de gráficas, pero les voy a explicar que es fácil contestar que sí o no sin hacer el recorrido, únicamente al ver el número de vecinos que tiene cada vértice. Si cada vértice tiene un número par de vecinos, ¿sí? Y ningún vértice tiene un número impar, es posible encontrar un ciclo euleriano, ¿no? Entonces, en este caso, todos los vértices tienen un número par de vecinos y es posible encontrar un ciclo euleriano. A ver, pasa a la siguiente. Entonces, la respuesta a este problema es sí, ¿ok? Aquí nada más le estoy poniendo el recorrido, un ejemplo, hay varios recorridos de un ciclo euleriano. Entonces, este es un problema de decisión porque la respuesta es únicamente sí o no, ¿sí? ¿Ok? Pasa a la siguiente, por favor. Ahora, un problema de optimización, a diferencia de un problema de decisión, es un problema en el cual la respuesta ya no es tan simple como hace rato. No solamente decir sí o no, sino ahora me piden encontrar la mejor solución posible. Aquí en este ejemplo estoy poniendo un problema clásico también de gráficas, que se conoce como el problema del coloreado de una gráfica, que tiene aplicaciones, por ejemplo, en asignación de recursos, en generación de horarios, etcétera. Y en el problema del coloreado de una gráfica, tengo una gráfica a la cual tengo que asignarle un color a cada uno de los vértices de la gráfica, de forma tal que dos vértices que son vecinos, es decir, que comparten una arista, tengan un color distinto, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un coloreado válido. Aquí tenemos un coloreado válido, pero el problema de optimización me pide encontrar el menor número de colores posibles con el cual puedo encontrar un coloreado válido. Y aquí, por ejemplo, me encuentro con este coloreado, ¿sí? Que tengo, por ejemplo, el azul, el rojo, el amarillo, el verde, ¿sí? Que son 4 colores. Azul, rojo, ¿sí? Parece que sí. Y yo sé que lo coloreé con 4 colores, pero la pregunta es, si fuera un problema de decisión, el problema de decisión diría, ¿es posible colorear esta gráfica con 4 colores? Y la respuesta es que sí, ¿verdad? Aunque yo no tenga este coloreado, porque también hay un teorema que a lo mejor han escuchado, que es el teorema de los 4 colores. Sí, el teorema de los 4 colores me dice que cualquier gráfica que sea plana, o sea, cualquier mapa que tú tengas, por ejemplo, lo puedes colorear con 4 colores de forma tal que 2 estados que son vecinos o 2 países que son vecinos tengan un color distinto. Con 4 colores a lo más puedes colorearlo. Pero nada me dice que yo no pueda colorear esta gráfica con 3 colores. A lo mejor porque es una gráfica muy pequeñita, alguien podría encontrar un coloreado de 3 colores. No lo sé. La verdad no he hecho el ejercicio, ¿no? Sí. Pero si fuera una gráfica mucho más grande, no es fácil decir si lo puedo colorear con el menor número de colores posible. ¿Ok? Pasa a la siguiente. Bueno, entonces voy a decir muy grosso modo qué significa la clase NP completo y la clase NP para decir o dar la diferencia de un problema de optimización y un problema de decisión. Un problema pertenece a la clase NP completa, que ahorita ya estamos hablando de otra clasecita, ¿sí? Si Q pertenece a NP, quiere decir que yo el problema Q lo puedo validar en tiempo polinomial. Por ejemplo, podemos pasar a la anterior. Si yo les digo, puedo colorear esa gráfica con a lo más 4 colores y encuentro este coloreado, me dan este coloreado y yo puedo validar, puedo hacer un algoritmo muy sencillo, simplemente recorriendo cada vértice y preguntando, ¿solamente tengo 4 colores? Sí. ¿Es un coloreado válido? Sí. Ah, ok. Y eso lo puedo programar y puedo hacer un algoritmo muy sencillo que en tiempo polinomial me valide que es un coloreado válido, ¿verdad? Eso quiere decir el primer punto. Pasa a la siguiente, por favor. El primer punto de la clase NP completo. Pero el segundo punto no queda tan claro, lo voy a explicar de manera muy informal. Dice que
es posible encontrar un problema L que ya sé que pertenece a la clase NP completo, el cual puedo reducir polinomialmente a Q, es decir, lo puedo transformar a una instancia de Q, ¿ok? Por ejemplo, el problema del coloreado, yo puedo reducir el problema de satisfacibilidad, que es un problema NP completo, lo puedo reducir al problema de el coloreado de una gráfica, ¿sí? Y esta parte, pues si yo logro demostrar eso, ya demostré que el problema Q, el que estoy diciendo que es NP completo, también es NP completo. ¿En dónde radica la dificultad de esto? Y es a donde quería llevarlos, ¿sí? Resulta que problemas como el problema del coloreado de una gráfica, ¿sí?, son problemas NP completos, y esto quiere decir, en sentido práctico, lo que significa es que hasta el día de hoy no existe un algoritmo capaz de encontrar un coloreado óptimo para una gráfica general en tiempo polinomial. ¿Sí? No es posible hasta el día de hoy. Y si yo logro reducir cualquier otro problema al problema del coloreado de gráficas, resulta que si no lo puedo resolver con una computadora de gráficas, tampoco el problema que yo demostré que es NP completo lo puedo demostrar, lo puedo resolver en tiempo polinomial, ¿sí? Eso quiere decir que tendría yo que dejar, y ahorita en el ejemplo de la prevención de peleas, vamos a ver cuánto tiempo nos tomaría encontrar una solución utilizando varias estrategias, ¿sí? Ok, prosigue por favor. Ahora sí, vamos a nuestro problema formal, ¿no? El problema de la prevención de peleas en un bar lo podemos definir formalmente ahora sí como un problema de optimización en gráficas. Y dice de la siguiente forma: dada una gráfica, ¿sí?, con un conjunto de vértices, un conjunto de aristas, en la que cada vértice representa una persona, y si tienen conflicto las personas, genera una arista entre estas personas, ¿sí? Yo defino el problema de decisión de la prevención de peleas de esta manera, ¿no? Me dice, ¿será posible admitir, ¿sí?, ¿será posible admitir un número n menos k de personas de tal forma que al restringir el acceso únicamente a k personas, yo garantice que no va a haber peleas en el bar? Esa es la versión de decisión, ¿no? Y la versión de optimización es, ¿cuál es el menor número de personas que yo tengo que restringirles el acceso para que yo garantice que no va a haber peleas en el bar? Entonces, les comenté al principio que en el caso hipotético que estoy dando, el dueño del bar contrató a un ingeniero y les dijo, quiero que me resuelvas esto. Si el ingeniero que contrató no conoce de optimización, a lo mejor piensa que el problema es muy fácil de resolver y le dice, mira, te lo resuelvo por 5,000 pesos, ¿no? Y cuando llegue a tratar de solucionarlo, va a ver que no lo va a poder solucionar y va a quedar frustrado el dueño, va a quedar frustrado él. ¿Por qué? Porque no lo pudo resolver. En cambio, si sabe un poquito de optimización, puede decir, ¿sabes qué? La solución de este problema te va a costar tanto. ¿Por qué? Porque ya le demuestras cómo se resuelve, ¿no? Entonces, en el ejemplo sencillito nos damos cuenta que restringiendo el acceso a 3 personas, no necesariamente esas, pero es un conjunto cualquiera, yo puedo garantizar que no hay peleas en el bar. ¿Y por qué lo puedo garantizar? Ese es el ejemplito de juguete, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Sí. Entonces resulta que el ingeniero se pone a leer sus libros, que llevó un poquito de algoritmos, y se da cuenta, cuando los lee, dice, oye, este problema parece ser que es un problema de optimización, ¿sí? Se queda pensando, bueno, y dice, bueno, pues se parece mucho a este otro problema, el problema conocido como problema de cubrimiento de vértices. Voy a leer qué significa el problema de cubrimiento de vértices. Simplemente dice, dado un grafo y un entero k, estoy dando la versión de decisión. El problema de cubrimiento de vértices consiste en encontrar un subconjunto de nodos de la gráfica, de tal forma que ese subconjunto a lo más tenga k elementos y se cumpla cualquiera de dos cosas. Cada vértice de la gráfica o bien pertenece al conjunto S que estoy seleccionando, o bien tiene al menos un vecino dentro de ese conjunto. Dice, pues eso se parece mucho al problema de prevención de peleas. Y en efecto, no voy a dar detalles, pero es el problema de prevención de peleas de bar. Entonces dice, pues lo que me está pidiendo resolver mi jefe es un problema que tiene más de 100 años, o no, más de 50 años, ¿sí? Y nadie ha logrado resolver en forma óptima. Entonces me está pidiendo resolver algo que nadie va a poder resolver, ¿no? Entonces ya puedo llegar y decirle, mira, no te puedo dar la solución correcta, pero te puedo dar una buena solución y te va a costar tanto, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Si quieres, sigue. Hay que demostrar dos cosas, demostrar que es NP, es muy fácil porque ya reduje mi problema de prevención de peleas, lo reduje a un problema computacional bien conocido,
Y además, reducir el problema pertenece a la clase NP difícil, por lo cual le puedo decir eso al ingeniero, ¿no? Al dueño del bar. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí nada más le muestro cómo es la reducción. No lo voy a dar por cuestión de tiempo. Pasa a la siguiente. Estoy reduciendo mi problema de prevención de peleas de bar a otro problema, o sea, más bien otro problema que yo conozco al problema de reducción de peleas en el bar. La siguiente. Y la pregunta que surge, ya lo resolví hace ratito cuando les mostré la gráfica, pero la pregunta es, ¿será posible evitar conflictos restringiendo el acceso únicamente a una persona? Y nos damos cuenta que no. ¿Cómo? Pues podemos probar todos, ¿no? Elimino, por ejemplo, a Alice y voy a ver que siempre va a haber conflictos. Elimino a cualquiera de ellos y siempre va a haber al menos un conflicto, por lo cual no puedo garantizar que no va a haber peleas eliminando el acceso únicamente a una persona. Y con 2 personas, pues tampoco, ¿no? Y con 3, pues sí, porque hace rato dije que sí con 3, y sí, efectivamente con 3 sí se puede resolver. Sí, adelante. Okay. Nos damos cuenta que con 3 se puede resolver. Pero bueno, pasa a la siguiente, ¿sí? Parece fácil, ¿no? Dice, pues está fácil. Pero resulta que no es tan fácil. Si yo tuviera 50 invitados, a ver si quieres, espera que yo te diga. Si yo tuviera 50 invitados, ¿sí? ¿Qué pasaría? Tengo una gráfica mucho más compleja, ¿no? ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, pues ya no es tan fácil encontrar a cuáles tengo que eliminar el acceso para que no haya conflictos. Supongamos que yo lo puedo hacer en fuerza bruta y sí lo puedo solucionar más o menos. Pero si tuviera 300 invitados, vean cómo nos queda la gráfica, ¿no? Una gráfica con 300 invitados. Y estamos hablando que el dueño del bar quiere invitar a 1000 personas. Imagínense cómo quedaría la gráfica con 1000 personas. No la puse acá porque nos pintaría toda la pantalla. Pero vamos a analizar un poquito con números, que es lo que hacemos los de computación. Pasa, ¿sí? Por poner un ejemplo, si el dueño del bar, ahorita pusimos un ejemplito muy sencillo de 7 personas, ¿no? Y hasta en papel y lápiz lo podemos resolver muy rápidamente. Pero el dueño del bar no quiere invitar a 7 personas, quiere invitar a la mayor cantidad de personas posible y sabe los conflictos que puede haber. Entonces me doy cuenta que si yo digo, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a hacer un programa en fuerza bruta y simplemente voy a agarrar y voy a probar todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas combinaciones tenemos? Tenemos 2 a la 1000 posibilidades. Estamos hablando que tardaría cientos de millones de años un algoritmo en solucionarlo de forma óptima si yo lo quiero solucionar con fuerza bruta, ¿sí? Entonces, definitivamente, fuerza bruta, ¿qué es? Que yo agarre todas las posibilidades y diga este con este, este con este, este con este. Todas las posibilidades, tardaría eso, por lo cual no es factible, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, digo, ok, vamos a jugar un poquito, voy a decirle al dueño del bar que qué pasaría si yo elimino nada más a 10 personas. ¿Será posible solucionar el problema restringiendo el acceso únicamente a 10 personas? Y ya mi algoritmo de fuerza bruta, el espacio de búsqueda lo puedo reducir bastante, de forma tal que únicamente en vez de ver todas estas posibilidades, veo este número de posibilidades, ¿sí? 1000 a la 10, que también es un tiempo considerable. Eso nos tardaría cerca de, en una computadora de las más modernas de ahorita, cerca de una semana en solucionarlo, ¿no? Si dejamos la computadora únicamente haciendo eso. Y solamente para que me diga si sí es posible o si no es posible, con 10 personas, ¿ok? Entonces, tampoco suena tan factible, ¿sí? Y es ahí donde entra el área que es la que yo estudio, que yo trabajo, que son los algoritmos de optimización, reduciendo los espacios de búsqueda. Y les voy a mostrar primero una técnica que se llaman algoritmos parametrizados. Pasa a la siguiente, ¿sí? Resulta que hay algunos problemas de la clase NP completa, como el que les acabo de mostrar, que tienen algunas características muy interesantes, ¿sí? Que son algunas de las que vamos a analizar. Si te pones a observar, y es lo que hacemos los computólogos teóricos de la computación, ¿sí? Lo que hacemos justamente es analizar el problema y ver algunas cositas o algunas características del problema que nos ayudan a solucionarlo en forma óptima. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Vamos a regresar a nuestro ejemplo de juguete, pasa a la siguiente, ¿sí? Ajá. Y algo que existe son reglas de reducción, por ejemplo. Las reglas de reducción, la siguiente, ¿está bien? ¿Sí? Nos permiten ver algunas situaciones como la siguiente. Bueno, yo sé que hay algunos invitados que están desconectados, ¿sí? Es decir, este no tiene conflictos con nadie, es un pacifista, es una persona ahí que no se mete con nadie.
Entonces, él tiene libre acceso, ¿no? No tiene caso que lo considere como parte de la instancia de un problema. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes pueden hacer el experimento, ¿no? Hagan el experimento de un problema clásico que quizás han escuchado todos, que es un problema NP difícil, el problema del agente viajero. ¿Ya escucharon el problema del agente viajero? Tienes una gráfica como esta, pero es completa, es decir, están conectados todos con todos y cada arista tiene un peso y es un vendedor que tiene que recorrer todos los puntos y llegar al punto de inicio minimizando el costo del recorrido, ¿verdad? Entonces, este problema del agente viajero, si lo hacen con 5 ciudades, lo pueden resolver en cualquier computadora de forma rápida, ¿no? Pero si le ponen 6 ciudades, ya se pone un poco más lento el algoritmo. Si le ponen 7, se pone todavía más lento. El caso es que con 15 ciudades ya su computadora truena, ¿ok? Si lo hacen de forma exhaustiva. Así pasa con algo como esto, ¿no? Un elemento que yo logre eliminar, estoy reduciendo el espacio de búsqueda al menos en una potencia de 2, ¿ok? Estoy eliminando todas las posibilidades que consideran a este individuo. Entonces puedo eliminar libremente aquellos que tienen no tienen conflicto con nadie. Sigue la siguiente, por favor. Ahora, alguien puede decir allá, oye, ¿sabes qué? Pues yo hace rato les dije con 10 personas. Para motivos prácticos voy a hacer el ejemplo con 3 personas. Entonces, yo me doy cuenta, a mí que ingeniero que me dijeron, oye, solucioname este problema. Me están preguntando si es posible solucionarlo con a lo más, restringiendo el acceso con a lo más 3 personas. Entonces, ¿qué puedo observar? ¿De qué me puedo dar cuenta con eso? Puedo darme cuenta, oye, pues ¿sabes qué? Pues aquellos que tienen conflicto con más de 3 personas, pues no les des acceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tiene conflicto con más de 3 personas, ¿sí? Como por ejemplo Pepe, ¿sí? ¿Ok? Si quieres todavía no le des, ¿no? Yo te voy avisando, ¿ok? Si quieren Pepe, por ejemplo, si yo no lo elimino, tendría que eliminar a Eric, a Christoph, a Gerard y a Bob. Tendría que eliminar a 4 y ya no logro cumplir con lo que me están pidiendo. Entonces, aquellos que por algún motivo ya me doy cuenta que no voy a lograr cumplir al admitirlo, lo elimino por default, ¿no? Entonces, ahora sí, lo elimino y ya me quedan 2 instancias más pequeñitas de la gráfica, en este caso. En un caso más grande, pues a lo mejor no se desconecta la gráfica, pero sí. Entonces, como yo ya eliminé a 1, en esta nueva instancia solo me quedan posibilidad de eliminar a 2 personas, ¿sí? Entonces tengo que ver, ahora puedo eliminar a esto, restringir el acceso a esto, restringiendo el acceso únicamente a una persona, a 2 personas, y quiere decir que, pues todos aquellos que tengan al menos 3 conflictos, los tengo que eliminar, porque solo tengo espacio para eliminar a 2. En este caso elimino a Fedor, ¿sí? Y vuelvo a correr el algoritmo y digo, bueno, pues ya. Ahora, en esta nueva gráfica, que se dan cuenta, aquí ya quedó una parte de los invitados que no van a tener conflicto, ¿sí? ¿Será posible encontrar una solución donde solo puedo eliminar a una de las personas? Y aquí de entre Alice y Bob, pues elimino a cualquiera de ellos y ya obtengo una solución restringiendo el acceso únicamente a 3 personas, ¿ok? Ahora, en este ejemplo que les di, me quedó muy bonito porque me quedó una gráfica desconectada. Pues está muy chiquitito el ejemplo, ¿no? Pero hay otras observaciones que podemos notar. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Se solucionó? Sí, se logró solucionar únicamente restringiendo el acceso a 3 personas. Pasa a la siguiente. En la nueva instancia, cada persona, esa es otra observación, ¿no? Entonces ya la observación que hicimos ahorita es una observación bastante sencilla, pero ahora tenemos otras observaciones un poco más complejas, ¿sí? En la nueva instancia, cada persona tiene conflicto con a lo más K adversarios. Ahora, en vez de 3, es K, ¿no? Solamente puedo restringir el acceso a K personas. Entonces, en la nueva instancia, que ya tengo solucionada, tengo una nueva instancia del problema donde solamente puedo tener conflicto con K adversarios, ¿sí? Es decir, ya dejo mi problema como un problema de optimización en donde solamente debo restringir, ya hice el primer filtro y me queda una nueva gráfica en donde debo eliminar aquellos que tengan a lo más K adversarios, ¿sí? Es decir, que si existieran más de K cuadrada conflictos, no hay solución. Entonces, con esta observación yo puedo hacer un análisis muy rápido y me doy cuenta que si la gráfica tiene más de K cuadrada aristas, no es posible solucionar el problema, restringiendo el acceso a K personas. La razón es muy sencilla, ¿no? ¿Sí?
Si yo tuviera más de k cuadrada aristas, quiere decir que al menos uno de los vértices, sí, al menos uno, tiene más de k más 1 vecinos. O sea, tiene más de k más 1 conflictos. Por lo cual no sería posible solucionar el problema para k adversarios con una gráfica que tiene más de k cuadrada conflictos. Entonces no lo puedo solucionar. ¿Ok? Entonces con esa observación yo puedo hacer otro filtro y decir no se puede solucionar. Pasa a la siguiente. Ajá. Ahora, si ya solucionamos esto, ahora mi problema, si estoy diciendo que no lo puedo solucionar con más de 10 personas, ¿sí? Entonces si yo cuento el número de aristas que hay en esa gráfica, si yo cuento que tiene más de 100 aristas, porque 10 al cuadrado es 100, ¿sí? Y cuento las aristas, y eso lo puedo hacer en tiempo lineal, un conteo de aristas, y veo que hay más de 100 aristas, yo puedo concluir, ¿sabes qué? No puedes solucionar el problema restringiendo el acceso a únicamente 10 usuarios, ¿ok? Bueno, entonces, como sé que solamente puedo tener 100 aristas, ¿cuántos vértices puedo tener a lo más? Pues resulta que cada arista a lo más tiene, bueno, únicamente tiene 2 vértices, ¿no? Puede haber algunas que se compartan, pero cuando mucho tengo 200 vértices, pues cada arista tiene 2 vértices. Y si tengo a lo más 100 aristas, mi espacio de búsqueda ahora es mucho más pequeño. El espacio de búsqueda que tenía hace rato, que era 2 a la, más o menos 2 a la 60 o 2 a la 30, ¿no? Ahora lo llevo a 2 a la 16 y esto ya lo puedo solucionar en una computadora relativamente buena, utilizando fuerza bruta, en unas 4 o 5 horas. Y eso a lo mejor ya es suficiente para el dueño del bar. Yo le puedo decir al dueño del bar, ¿sabes qué? Vas a poderlo resolver restringiendo el acceso a lo más a 10 personas, ¿sí? Y te voy a decir igual cuáles personas son las que vas a restringir el acceso, ¿verdad? Pero aún así todavía podemos hacer otras estrategias, ¿ok? Vamos a ver el siguiente. ¿Sí? Y utilizando algunas otras reglas de reducción podemos darnos cuenta que podemos restringir el acceso a 10 personas y hacer un espacio de búsqueda mucho más pequeño. Y este ya en un par de horas lo puedo solucionar utilizando algún algoritmo exhaustivo como una búsqueda de branch and bound, ¿ok? Sigamos. Lo que acabamos de ver ahorita es una de las áreas que les comenté que estamos estudiando en el laboratorio de algoritmos, que es el área de algoritmos de parámetro fijo, ¿sí? Es decir, son algoritmos que me permiten encontrar ciertas propiedades del problema, no tiene que ser necesariamente en gráficas, pero nos permite encontrar ciertas propiedades del problema que nos van a ayudar a reducir el espacio de búsqueda. Dense cuenta como un espacio de búsqueda exhaustivo que podía tardar millones de años, lo dejamos un problema que podíamos tardar un par de horas en solucionarlo, ¿no? Únicamente observando ciertas propiedades de la gráfica, ¿sí? Ahora, a lo mejor pasa a la siguiente si quieres, ¿sí? Hay algunas otras estrategias, no voy a dar mucho detalle, pero ahora les quiero mostrar otra de las áreas en donde estamos trabajando, que son algoritmos de optimización, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, el dueño del bar contrata a varios ingenieros y nadie se lo logra solucionar y le responde aquí en esta figurita este cuate, le dice, ¿sabes qué? Yo no soy capaz de solucionarlo, pero aunque traigas a Albert Einstein no lo va a poder solucionar, ¿no? No va a haber nadie capaz de solucionártelo. Entonces ya la persona te va a escuchar y va a decir, oye, pues sí, me estás dando una razón válida, ¿qué me puedes ofrecer? Y es justamente lo que hacemos en algoritmos de aproximación. Yo puedo llegar y decirte, ¿sabes qué? Ese problema de prevención de peleas en un bar, a lo mejor no son 1000 personas, a lo mejor son 500,000 personas que quiero invitar, a lo mejor en un estadio, ¿no? ¿Sí? O son 20,000 personas. Y ya incluso un algoritmo utilizando reglas de parametrización te deja el problema todavía bastante complejo, que tardarías igual cientos de años en obtener la solución óptima. Entonces aquí entra otra área muy bonita que se llaman algoritmos de aproximación, ¿sí? Pasa a la siguiente, ¿sí? Entonces a lo mejor lo que yo tengo, yo digo, yo no tengo 5 días para dejar en un clúster el problema y que me entregues una solución óptima, pero te puedo dar una alternativa. Pasa, por ejemplo, a la siguiente, ¿sí? Yo te puedo dar una alternativa. Si la solución fuera pequeña, o sea, si tengo a lo mejor 1000 individuos a los que tengo que admitir, pues a lo mejor lo puedo hacer rápidamente, ¿no? Sí me puedo dar el lujo de que la máquina tarde todo el tiempo posible.
Puedo decir, bueno, puedo encontrar a lo mejor casos para los cuales se pueda solucionar, a lo mejor casos en donde la gráfica para el problema de prevención de peleas tenga ciertas propiedades que lo hacen más fácil de solucionar. O la última opción es dar soluciones cercanas al óptimo. Y aquí entran algunas áreas que también hemos trabajado en laboratorio, como, pasa a la siguiente, los algoritmos metaheurísticos y los algoritmos heurísticos. Y en particular el que nosotros trabajamos son soluciones que llamamos soluciones aproximadas. ¿Sí? Pasa a la siguiente, por favor. Algoritmos de aproximación. Y un algoritmo de aproximación, voy a dar la definición formal, aunque grosso modo les voy a decir qué es. Pasa a la siguiente. Un algoritmo de aproximación es un algoritmo que me va a solucionar un problema no de forma óptima, un problema de optimización como el que les mostré, porque de forma óptima no es factible solucionarlo, pero me va a dar una solución aproximada al óptimo, ¿sí? Pero un algoritmo de aproximación, yo te puedo asegurar qué tan aproximado va a estar al óptimo. Yo no te puedo garantizar el óptimo, ¿sí? Pero te puedo decir que mi solución a lo más va a estar tantas veces alejado del óptimo como lo que te estoy demostrando. Y lo mejor de todo, que lo puedo solucionar en tiempo polinomial. ¿De acuerdo? Sí, esta es la definición formal de un algoritmo de aproximación. Pasa a la siguiente. Sí. Y justamente lo que les acabo de comentar es lo que les estoy diciendo. Y para terminar ya la charla voy a mostrarles un algoritmo de aproximación muy, muy sencillo para el problema de prevención de peleas en un bar. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Sí. Tengo aquí la instancia de juguete que les traje hace un rato y vamos a ver cómo la solución que les voy a dar a lo mejor no es tan buena, pero sí es una solución aproximada, ¿sí? Y es una solución que me garantiza cierto valor de aproximación. El algoritmo que les voy a mostrar, esta es la solución óptima con 3, ¿sí? Y vamos a ver que el algoritmo que les voy a mostrar es un algoritmo de optimización aproximada que me garantiza que la solución que voy a dar a lo más está alejada, es 2 veces más grande que la solución óptima. Y bueno, a lo mejor el dueño del bar me dice, ok, dame una solución para restringir el acceso al doble de personas del óptimo. Pues te puedo dar un algoritmo de aproximación, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, el siguiente. El algoritmo es muy sencillito, ¿no? Y ahorita vamos a hacerlo. Tengo como entrada la gráfica con conjunto de vértices y aristas, ¿sí? E inicialmente el conjunto solución va a ser el conjunto C. E inicialmente meto todas las aristas dentro del conjunto de aristas de la gráfica, ¿sí? Y mientras exista al menos una arista dentro del conjunto E', en la línea 3, voy a hacer lo que dice de la línea 3.1 a la línea 3.3. Es decir, selecciono una arista cualquiera del conjunto E', ¿sí? E incluyo dentro de mi conjunto solución a ambos extremos de la arista, tanto a U como a B, ¿sí? Y elimina de E' todas las aristas incidentes tanto a U como a B. Y este procedimiento lo voy a repetir hasta que deje el conjunto E' como un conjunto vacío. ¿Se dan cuenta? Este algoritmo es muy fácil de implementar, ¿no? Es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplito, ¿no? Inicialmente tengo todas las aristas y selecciono cualquier arista arbitraria. A ver, ponle allí la siguiente. En este caso seleccioné la arista AD. Entonces lo que dice el algoritmo, incluyo A y D en el conjunto y elimino todas las aristas que son incidentes a la arista AD. Entonces elimino esta de allá, sigue la siguiente, y elimino todas las que son incidentes. En el siguiente paso, elimino otra arista cualquiera, incluyo los vértices, siguiente, ahí. Y en el siguiente paso elimino todas las aristas incidentes a esas, ¿no? A ver, me faltó eliminar la CF, ¿no? Esa, me faltó eliminarla, pero no importa, en el siguiente paso lo hago. Siguiente, ¿sí? Y incluyo CG en la solución, ¿verdad? Ok, entonces, regrésate si quieres a unos pasos, nada más quiero ver la gráfica original. Ahora, a lo mejor alguien dijera, oye, esa es parte de lo bonito de los algoritmos de aproximación, porque también se ha estudiado. Alguien dijera ahorita, oye, pues a lo mejor me hubiera convenido escoger otras aristas con ciertas propiedades. Este paso dice, a lo mejor este paso me estás diciendo que elija cualquier arista. Pues resulta que también ya lo estudiaron, ¿no? Y resulta que no importa la arista que tú elijas, aunque sea una arista que tenga muchas aristas vecinas, lo más que vas a lograr garantizar es un algoritmo de 2 aproximación.
es una cota justa, ¿sí?, para ese algoritmo. Y de hecho, algo más interesante que estamos igual estudiando en el laboratorio, es que este algoritmo, esta cota, no lo puedes reducir más allá de 2. No puedes garantizar una aproximación más allá de 2. Entonces, eso se dice en el término de algoritmos de aproximación, se dice que el algoritmo, que reducir más allá de 2, de un factor de 2, el algoritmo de aproximación para el cubrimiento de vértices, es NP difícil también. ¿Ok? ¿Te sigue la siguiente? La siguiente. ¿Ok? Entonces, sí, cuando hablamos de algoritmos de aproximación, lo único que tenemos que hacer ahora es demostrar que efectivamente el algoritmo que hicimos es un algoritmo que me resuelve el problema y que es en tiempo polinomial. Claramente esto que está allá es tiempo polinomial y claramente me resuelve el problema. ¿Por qué? Porque si todas las aristas se eliminaron, quiere decir que hubo algún vértice de incidente de esas aristas que está en el conjunto C. Por lo tanto, es un problema que previene la pelea de bar o que cubre los vértices. Y ahora viene la parte divertida. ¿Cómo demuestro que es 2 veces a lo más el óptimo? La demostración es muy sencilla. El número de aristas que yo tengo no puede ser más grande que el conjunto de vértices de la solución óptima. ¿Por qué razón? Un puntito extra de los de mis alumnos al que me diga por qué razón. ¿Por qué razón será que se cumpla esta primera relación? El conjunto de aristas no puede ser más grande que el conjunto de vértices de la solución óptima. Pues es muy fácil, ¿no? Porque el conjunto de vértices de la solución, ¿ok?, pues cada vértice tiene que tener al menos una arista, ¿sí? Entonces todas las aristas están incluidas allá, ¿no? Entonces por eso esa relación se cumple. Y ahora voy a decir, bueno, además yo sé que la solución que yo obtuve en mi algoritmo de aproximación no puede ser más grande que 2 veces el número de aristas. Por lo mismo, porque en cada paso de la línea 1 tomé una arista e incluí el par de vértices de la solución. Entonces no puede ser más grande que 2 veces eso. Por lo tanto, por el paso 1 y el paso 2, ¿sí?, haciendo una simple operación algebraica, llego a esta conclusión. Quiere decir que mi algoritmo a lo más va a estar alejado 2 veces del óptimo. ¿Ok? Y bueno, pues creo que con eso termino, ¿no? Gracias. Ese es mi correo. Y si tienen preguntas acá o por correo me pueden hacer.